Buenas tardes, mi nombre es Maritere y el día de hoy, junto con dos compañeras más, les hablaremos sobre este álbum fotográfico de la historia de la educación en México que realizamos. Nosotras pertenecemos al cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicopedagogía. Como primera tenemos la educación entre los aztecas. Aquí les enseñaremos sobre su cultura, qué enseñaban, cómo ellos llevaban la educación entre ellos. Para ellos, la educación era obligatoria. Los aztecas fueron una de las primeras culturas en hacer la educación obligatoria para niños y niñas, sin importar su clase social. Existían dos tipos de escuelas: la Calmecac, para hijos de nobles, que enseñaban religión astronómica, matemáticas, escritura, historia, gobierno y formación militar avanzada, y la Telpochcali, para hijos del pueblo. Esta enfatizaba disciplina, trabajo físico, agricultura, artesanías y entrenamiento militar básico, ¿no? Y pues también se daba la educación en casa. La familia enseñaba a los pequeñitos los valores, las normas de conducta, respeto, obediencia, responsabilidad, oficios cotidianos también. Y también la educación era diferenciada por género. Los hombres se dedicaban a instituciones militares, artesanías, agricultura o preparación para el Calmelcac, que eran como para sacerdotes, dioses y cosas así. Entonces los hombres se fijaban más en lo que es las cosas pesadas, ¿no? Y pues ya las mujeres se dedicaban en lo que era la cocina, el tejido, los cuidados de la casa, la educación moral y también la religiosa. Y pues ya entrando en lo que es la formación moral y religiosa, los aztecas valoraban la obediencia, la humildad y el autocontrol. El respeto a los dioses, o sea, los rituales y las ceremonias eran parte fundamental del aprendizaje. Esto también se le enseñaba tanto en casa como en las instituciones. Su disciplina era estricta. Se usaban los castigos, el trabajo físico y actividades rigurosas para formar el carácter, obediencia y responsabilidad. Y la importancia del trabajo, o sea, a ellos desde muy pequeños, aprendían a colaborar en actividades laborales y comunitarias. Entonces, ¿cómo empezaba esto? Desde la casa. Lo que era la mamá le enseñaba a los niños todo esto para que conforme vayan creciendo, ya en las escuelas lo reforzaban más. Y también su objetivo de todo esto era formar ciudadanos disciplinados, trabajadores, religiosos y capaces de servir al Estado, ya sea como guerreros, sacerdotes, artesanos o administradores. Para todo esto, este era su objetivo: enseñar desde muy pequeños para que al final ellos pudieran ser esto. Y al final, como mencionamos hace un momento, formar ciudadanos disciplinados. Después tenemos la educación entre los mayas. Para los mayas, la educación era comunitaria. Ellos decían que la educación no solo dependía de los padres, sino toda la comunidad. Participaban adultos, ancianos, sacerdotes y líderes, enseñaban valores, oficios y tradiciones. También se basaba en la transmisión oral. Los conocimientos se transmitían principalmente de manera oral a través de relatos, consejos, leyendas y experiencias. La importancia de la familia era el primer espacio educativo. Enseñaban normas de conducta, valores, hábitos de trabajo y roles sociales. Ellos hacían en la educación diferenciada entre hombres y mujeres, así como mencionamos al principio con los aztecas, también se hacía entre los mayas. Hombres aprendían la agricultura, la caza, pesca, las construcciones, matemáticas básicas y la preparación militar. Algo que se caracteriza mucho entre estas dos culturas, entre la maya y la azteca, era esto, que eran parecido la educación entre mujeres y hombres. Y aquí también las mujeres aprendían labores del hogar, el tejido, la cocina, cuidado de los hijos, rituales religiosos específicos, ¿no? Y también está lo que es la formación moral y religiosa. La educación maya tenía una fuerte componente espiritual.
Se aprendía el respeto a los dioses, participación en rituales y comprensión del calendario sagrado, que ellos tenían un calendario porque los mayas utilizaban esto y ellos mismos lo elaboraron, ¿no? También está lo que son los papeles de los sacerdotes. Ellos eran los grandes maestros, enseñaban la astronomía, las matemáticas, las escrituras jeroglíficas, la medicina y conocimientos avanzados. Y también existían escuelas especializadas. Aunque no eran escuelas como hoy, existían espacios formativos para nobles, aprendían lo que es la escritura, la astronomía y la política. Y sacerdotes recibían educación científica y religiosa avanzada. También teníamos la educación práctica, ¿no? Gran parte del aprendizaje se hacía mediante la práctica, ¿no? Ellos practicaban diario, observando y ayudando en actividades agrícolas, artesanales y religiosas. Su preparación para el rol social, o sea, la educación tenía como fin preparar a cada persona para cumplir correctamente su papel dentro de la sociedad, como guerrero, como agricultor, sacerdote, gobernante, mujer del hogar, artesano y entre otros, ¿no? Y pues también tenía lo que era la transmisión de valores, o sea, los valores enseñados, o sea, los más enseñados era lo que es el respeto, el trabajo, la disciplina, la humildad, la comunidad y la espiritualidad. Para ellos esto era lo más importante y era lo que ellos hacían y lo que la educación significaba, ¿no? Para ellos. Como siguiente punto tenemos la educación en la Nueva España. ¿Cómo fue la educación en la Nueva España? Pues realmente el control pues lo tenía la iglesia. Los primeros educadores fueron los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Su objetivo era evangelizar a los indígenas y enseñarles oficios básicos. La educación era diferenciada por grupos sociales. En los indígenas recibían educación básica en doctrina religiosa, lectura, escritura y oficios. Criollos y peninsulares tenían acceso a educación más avanzada en colegios y universidades. Y las mujeres, pues la mayoría solo aprendían labores domésticas. Algunas ingresaban a conventos donde podían estudiar lectura y escritura, música y también religión. Y los castas, pues tenían menos oportunidades de un estudio formal. Existían aquí pues ya las instituciones educativas y las más importantes pues era el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Fue el primer centro para educar a hijos de indígenas nobles. Y también la Universidad de México, una de las primeras universidades de América que formaba en teología, derecho, medicina y artes, y colegios jesuitas. Ellos fueron los más avanzados en ciencia, filosofía y humanidades. Y también sus contenidos educativos era lo que es la religión y la moral cristiana, latín, filosofía y lógica, lectura y escritura y aritmética, y oficios artesanales para indígenas y castas. También están los estudios superiores en teología, derecho y medicina para élites, como mencionamos en las escuelas para nobles, ¿no? Sus métodos de enseñanza era la memorización, la repetición, la disciplina estricta, enseñanza en español y en ocasiones en lenguas indígenas para evangelizar. Sus propósitos de la educación eran evangelizar a los indígenas, mantener el orden social colonial, formar administradores, sacerdotes y profesionales entre las élites criollas y pues conservar la cultura europea en el territorio americano. Al momento de llegar en la España a lo que es América, pues ellos intentan hacer todo esto. Y para ellos, para España, todo lo que ya había mencionado antes, pues era importante para ellos y pues era lo primero y su propósito central era evangelizar y mantener el orden social. Era lo que ellos querían hacer en todo, pues en este caso en toda América, ¿no? Y pues ese era su propósito como tal. En esta parte del álbum veremos cómo era la educación en el México independiente.
Ok, la educación en México independiente, después de la separación de España, el país enfrentaba muchos desafíos como la pobreza, la falta de infraestructuras y una organización educativa muy limitada tenía. La iglesia todavía tenía el papel central y la mayoría de las escuelas eran religiosas. Uno de los cambios más importantes de esta época fue el inicio de los proyectos para crear un sistema educativo nacional. Se buscaba que la educación ayudara a formar ciudadanos para la nueva nación. Y también surgieron las primeras ideas de la educación laica, la gratuita, aunque todavía no se lograban aplicar plenamente en todo, ¿no? Y pues en las imágenes les presento las escuelas rudimentarias y ahí podemos ver a los docentes improvisando y los primeros intentos de modernizar la enseñanza. Continuamos con la educación en México en post-independiente. La educación durante México, el post-independiente, fue un periodo de grandes cambios como políticos y sociales. Aquí destaca la influencia del liberalismo y las leyes que buscaban transformar completamente la enseñanza. Durante esta época surgieron reformas clave como la educación laica, gratuita y la obligatoria. El Estado comenzó a tomar el control de las escuelas, desplazando a la Iglesia en el ámbito educativo. También se introdujeron métodos más modernos de la enseñanza y se abrieron nuevas instituciones formadoras de maestros. En las fotografías logramos dar énfasis a la ciencia, como la formación ciudadana y los valores republicanos. Fue un periodo donde la educación empezó a verse como un derecho y una herramienta para construir un país más igualitario. Continuamos con la educación en el Porfiriato. La educación durante el Porfiriato fue un periodo de estabilidad política que permitió impulsar muchos proyectos educativos. Aunque la desigualdad, se desarrolló un sistema más estructurado y profesionalizado para esta época. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se crearon nuevas escuelas normales, se impulsó la educación científica y técnica y se modernizaron los contenidos escolares siguiendo modelos europeos. También hubo un fuerte impulso a la alfabetización y al desarrollo de infraestructuras educativas. En estas imágenes logro demostrarles que los maestros iban uniformados, hacían cosas manuales, se logra ver en las bancas, y pues eran más dedicados exclusivamente a la enseñanza. Esta etapa representa la consideración del sistema educativo mexicano, aunque con desigualdades marcadas entre el campo y la ciudad. Continuando con los temas, ahora tenemos la educación en y después de la Revolución Mexicana, entre los años 1910 a 1950. Después de la Revolución, México tenía un alto analfabetismo, por lo que en 1921 nació la SEP con José Vasconcelos. Se crearon escuelas rurales, bibliotecas y campañas de alfabetización para reconstruir el país y formar identidad nacional. Además, surgieron proyectos educativos fundamentales como el vasconcelista, el tecnológico, el socialista y el de unidad nacional, que impulsaron la educación técnica, científica y cívica. Gracias a estos proyectos se establecieron las bases del sistema educativo moderno. Como penúltimo tema, ahora hablaremos de la educación en México de 1950 a 1970. De 1950 a 1970, México amplió escuelas y modernizó la enseñanza. La profesionalización docente aumentó y en 1960 nacieron los libros de texto gratuitos, fundamentales para garantizar educación para todos. Los presidentes del periodo aportaron mucho. Ruiz Cortines impulsó la educación rural. López Mateos y Torres Bodet fortalecieron la alfabetización y los libros de textos. Y Díaz Ordaz con Yáñez
Ampliaron la secundaria y la educación técnica. Al cerrar el periodo, el proyecto modernizador de 1970 creó al CONACYT y dio un enfoque científico al sistema educativo. Y por último, ahora hablaremos de la educación en México de 1970 a 1990. De 1970 a 1990, México vivió una modernización educativa. Se renovaron programas, creció la secundaria y se creó la UAM. También avanzó la descentralización. Echeverría expandió el sistema. López Portillo reorganizó la educación. De la Madrid modernizó infraestructura y creó el PRONAL. Y con Salinas y Zedillo iniciaron la profesionalización docente y las evaluaciones para mejorar la calidad. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por escuchar.